Rubianes, venga, hombre. Buenas noches, señoras y señores, soy Pepe Rubianes. Hubo un tipo en este país que se rió de todo, de los reyes, de los políticos, del poder, de la seriedad y, por supuesto, también de sí mismo. Un tipo que hablaba con las manos, con el cuerpo, con los ojos, y cuando se subía a un escenario parecía que el mundo se abría un poquito más. Él se llamaba José Rubianes Alegret, aunque todo el mundo le conocía como Pepe Rubianes, venga, hombre. Buenas noches, señoras y señores, soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí, y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Entonces una gracia, un gag, si les hace gracia se los regalo para ustedes. Es malo de cojones. un ciudadano del mundo y natural enemigo de la tontería. Nació en Villagarcía de Arousa en 1947 y desde pequeño ya tenía la retranca metida en el alma. La familia se fue a Cataluña y ahí el gallego se mezcló con el catalán como si el destino le hubiera dado dos lenguas para poder insultar en estéreo. De esa mezcla saldría el acento más inconfundible del teatro español. Mitad norte, mitad mediterráneo y todo corazón. Rubianes estudió filosofía, pero lo suyo era la calle. Entró en el teatro independiente cuando eso era casi clandestino. En los tiempos del joglars, els comedians, donde la risa era resistencia y el gesto era un arma. En plena dictadura aprendió que decir la verdad con humor era una forma de sobrevivir. Ya empezó a construir su estilo, sin decorado, sin miedo y con una lengua que no pedía permiso. Rubianes no contaba chistes, contaba la vida, hablaba de las colas del supermercado, de los curas, de los políticos, de la España absurda que se miraba al espejo y no se reconocía. Su humor era físico, salvaje, poético, como si el alma le entrara por las venas y saliera en forma de palabra. Y cuando soltaba una burrada, lo hacía con esa elegancia. Pues está el facha. Nunca falta el facha de rigor. Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la butaca. Si se va, déjelo que se vaya, que vayan a cagar, que es donde ellos están bien, entre la mierda, que es lo suyo. Esa mierda que sacan por su puta boca cuando hablan y por el puto culo cuando cagan. Es el mismo material que le recicla a esos hijos de la gran puta. Con esa sonrisa suya de, joder, sé que te va a doler, pero te vas a reír. No les aplaudan, que son unos cabrones. Y en los 80, Barcelona fue su territorio. La ciudad hervía de creatividad, bares, escenarios pequeños y muchas ganas de libertad. Ahí nació su público fiel, esa legión de espectadores que iban a verlo una y otra vez solo para sentirlo. Porque Rubianes no actuaba, él vivía. Decía que el humor no era para hacer gracia, sino para hacer pensar. Y vaya que sí que lo conseguía. Rubianes fue un artista inclasificable. Ni monologuista, ni actor, ni cómico al uso. Era el Pepe. El que se reía del sistema, del poder, del postureo y de cualquier cosa que oliera mentira. El que hacía que te rieras del país al mismo tiempo que te reconciliaras un poco también con ese mismo país. Y por eso, cuando se subía al escenario y decía... Señoras y señores, están los espectadores a los cuales le puede molestar mi lenguaje sucio y soez. Sé que lo tengo, si a alguno de ustedes le molesta este lenguaje, por favor que me disculpe, no está en mi ánimo molestar a nadie. El público ya sabía que lo que venía después no era solo teatro. Simplemente iba a ser una clase magistral de vida envuelta en risas y palabrotas. Salvo a los hijos de la gran puta de los fachas. A eso si les molesta que les den por todos los reputos agujeros de su reputa y asquerosa piel. Los demás, discúlpeme, hombre, yo el lenguaje no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque no me sale de la punta al nabo. ¿Qué quiere que diga? En 1981 presentó Pai Pai, una obra que mezclaba pantomima, palabra e improvisación. Aquello no se parecía a nada visto. Niño bueno, 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 bueno. Mi mami me dice que soy el más bueno. Ni teatro clásico ni humor de café-teatro. Era un híbrido entre un bufón y filósofo. Un cómico que se reía del mundo sin necesidad de inventarse personajes. A mediados de la década llegaría Ño y otras piezas cortas, donde ya se veía la estructura que marcaría la carrera. Un hombre solo, sin decorado, dialogando con el público como si los conociera de toda la vida. La mayonesa me la ha regalado mi primo Nijinki, que es de Moscú igual que yo. Kalinka. La tortilla de patata afinaba y ponía a punto una guitarra, ayudada por el parmeo rítmico de la aceituna sin hueso. Miran, dale, mira que gira, mira la tortilla, redonda y de cebolla. ¿Cómo? Redonda y de cebolla. Casi el chorizo, vamos todas por él, chorizo, ven aquí que era un canalla y un sinvergüenza. Las armejas tenían montado un zipizape de muy padre y señor mío, porque a una de ellas le habían robado su collar de cebolla. Todas acusaban al chorizo. Chorizo, ven aquí, que te vamos a trincar, que era un cabronazo, que yo nací, hostia, que yo nací. Porque... El escenario era su laboratorio.
Probaba frases, gestos, silencios. A veces improvisaba durante 20 minutos y después recordaba cada palabra pues, para pulirla en la siguiente función. Su humor no era de chiste rápido, no, sino de observación, de ritmo, de cadencia. Convertía lo cotidiano en una comedia existencial. Una cola en el supermercado, un viaje en tren, una discusión absurda y nunca sabía si era verdad o mentira. El gran salto llegó con Rubianes solamente, estrenado en 1987, y fue el espectáculo que lo definió ante el gran público y que mantendría en cartel durante más de una década. No había personajes ni tramas, solo Rubianes, un escenario desnudo y un torrente verbal inagotable. Usaba el cuerpo como una orquesta, movía las manos, los ojos y la respiración. Hablaba 3 idiomas en una misma frase y el público lo seguía encantadísimo. Era un humor de carne y hueso, y donde la risa podía transformarse en silencio y el silencio en reflexión. La crítica lo situó como heredero de la tradición del clown y del cafeteatro, pero con un lenguaje propio, absolutamente contemporáneo y soez, pero elegante. Decían que su espectáculo era un retrato del país, que detrás de cada broma había una mirada feroz y compasiva al mismo tiempo. El público lo entendía todo sin explicaciones. Salían del teatro con dolor de mandíbula y algo en el pecho que no sabían nombrar. En aquellos años empezó a actuar fuera de Cataluña. Su castellano con acento gallego y catalán confundía a algunos, pero enseguida se convertía en su seña de identidad. Era un idioma mestizo, musical, que resumía su vida. Nunca lo forzó, hablaba como era. Y precisamente por eso el público lo reconocía como uno de los suyos. A finales de los 80, Pepe Rubianes era ya una figura de culto en Barcelona y comenzaba a llenar salas en todo el país. Su teatro era un fenómeno extraño. No tenía decorado, apenas tenía guión y sin embargo atrapaba. Cada noche era distinta. Decía que no quería repetir ni el gesto ni la pausa, que lo suyo era vivir la función como si fuera la primera y la última. El humor para él no era una profesión, sino un estado de ánimo. Entre 1989 y en 1991 consolidó su fama con giras por toda España y América Latina. En Cuba, en México o en Argentina lo recibieron con entusiasmo. Su mezcla de sarcasmo, ternura y crítica social conectaba en cualquier parte. Los temas eran universales. El poder, la estupidez, la convivencia, la muerte y su forma de contarlo también. Barcelona siguió siendo su base, su refugio y su hogar artístico. En los cafés teatro de la ciudad su nombre era sinónimo de risa, inteligente y libertad absoluta. Allí, entre el humo y los aplausos, se fraguó el mito del actor que no necesitaba artificio para llenar un escenario. Solo hacía falta él, su cuerpo, su voz y ese humor que, como decía la crítica, era una mezcla de bofetada y abrazo. A comienzos de los años 90, el nombre de Pepe Rubianes ya era sinónimo de teatro vivo. En Cataluña llenaba cada noche y en el resto del país empezaba a ser un rostro reconocible. Los críticos lo consideraban una rareza necesaria, un actor que había logrado convertir el monólogo en arte mayor sin perder la frescura de la calle. Su espectáculo, Rubianes solamente, seguía en cartel inagotable, creciendo función tras función como si el éxito respirara. No había temporada sin gira y en cada ciudad el boca a boca hacía el trabajo de la publicidad. Su público era tan diverso como su propio idioma. Universitarios, obreros, amas de casa, gente que salía del teatro diciendo que por fin alguien hablaba como ellos. A la vez los medios empezaban a llamarlo, donde su capacidad para improvisar y su sentido del ritmo visual lo convirtieron en un invitado habitual. No era un humorista televisivo al uso, era presencia, era una descarga de espontaneidad. Bastaban 3 frases suyas para desmontar la formalidad del plató. Aquello le dio una nueva visibilidad, aunque él seguía prefiriendo el teatro. Decía en entrevistas que lo que pasaba con el público en directo no podía compararse con ninguna cámara. En esa misma época se cruzó en su camino un personaje que parecía escrito para él, Maquinavaja, el ladrón filosófico del cómic de Ibá. Maquinavaja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. El personaje había saltado a cine a principios de los 90, pero Televisión Española en el 95 decidió convertirlo en serie y nadie dudó de que Rubianes debía de ser el protagonista. La versión televisiva contó con Fernando Trueba a la producción, José Luis Cuerda y Carlos Suárez a la dirección, 3 de las figuras fundamentales del cine español. A su alrededor se formó un reparto coral que respiraba autenticidad. ¡De Hacienda! ¡Hostia! ¡Un vampiro! ¡Soy inocente! ¡Pásame la herramienta! Ricardo Borràs como Popeye, Pedro Reyes como el pirata, Yatser Escarceller como Matías y Mario Pardo como Mohamed, entre otros. La serie se emitió entre el 95 y el 97 en la 2 y se convirtió en un fenómeno inesperado. Maquinavaja llevó el lenguaje de la calle al prime time. Rubianes interpretaba a un delincuente entrañable que hablaba como la gente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué son esas voces? Tranquilo, papi, que los que estamos en la ciudad estamos vacunados para todo. Lo que se come con gusto no hace daño. ¡Ay, qué jodido! Pero a que tú no te lo comes.
Anda, Popi, dile a ver si quiere un poco. A ver qué dice. Mira, ponme un bermusito. ¿Usted qué quiere, abuelo? Yo una talonita de anís con agua. La década de los 2000 lo encontró en plena madurez artística. Rubianes solamente seguía girando por toda España, con entradas agotadas y críticas unánimes. Su monólogo se había convertido en un clásico moderno, un retrato irónico del país que cambiaba sin dejar de ser el mismo. Rubianes hablaba de los nuevos ricos, de los políticos de sonrisa de anuncio, de los nacionalismos, de la hipocresía, de la telebasura. Lo hacía con rabia cómica, sin odio, pero con una precisión quirúrgica. Su humor no era una evasión, era una forma de mirar la realidad y devolverle al público con un espejo deformado pero justo. Y entonces, en enero de 2006, estalló la tormenta. Durante una entrevista en el programa El Club de TV3, le preguntaron por la unidad de España. Rubianes, fiel a su estilo, provocador y sarcástico, respondió en tono de sketch. Va venir el Josep Piqué. Sí. I li vaig demanar A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Lo decía riéndose en contexto cómico dentro de un fragmento donde parodiaba los discursos patrióticos. Pero la frase sacada de contexto encendió los titulares. En pocos días la broma se convirtió en escándalo. Sectores conservadores lo acusaron de insultar al país y exigieron su censura. Lo que vino después fue una tormenta mediática que ni él mismo se podía creer. La frase del programa de TV3 pronunciada en clave de humor se repitió hasta el cansancio en tertulia, noticieros y columnas de opinión. Algunos la entendieron y otros fingieron no entenderla. Los más conservadores lo acusaron de ultraje y hasta la Fiscalía abrió una investigación. En un país donde a veces se confunde el humor con el delito, Rubianes se convirtió en el enemigo perfecto. Recibió insultos, amenazas y cancelaciones de muchas funciones. Pero no se movió ni un milímetro. En entrevistas posteriores explicó que él no había insultado a nadie, que se cagaba la unidad de España, la de los curas y la de los fachas. El caso fue finalmente archivado, pero la polémica lo acompañó durante meses. Y mientras tanto, el público seguía llenando los teatros. La gente sabía distinguir la ironía de la mala intención. Y Rubianes, lejos de victimizarse, siguió haciendo lo que mejor sabía, reírse del poder y de la solemnidad. Para él, el humor no era un arma, era un espejo. Y si el reflejo dolía, no era culpa del espejo. Aquel episodio marcó un antes y un después en su carrera. Lo consagró sin quererlo como símbolo de libertad de expresión. Y también lo agotó. No tanto por los ataques, sino por la incomprensión. Porque él no hablaba de banderas, hablaba de personas. Sustituir el nombre de una calle, de un tipo para la historia, seguramente del mundo, por el de, seamos sinceros, un actor del montón, cuyo mayor éxito, aparte de Máquina Baja, fue decir aquello de la puta España. ¡Qué vergüenza! ¡Qué inculta! ¡Qué bajeza! La noticia de su muerte recorrió España en cuestión de horas. El 1 de marzo de 2009 los titulares decían lo que muchos se negaban a creer. Pepe Rubianes había muerto en Barcelona a los 61 años. Los teléfonos echaban humo y los compañeros de teatro se abrazaban entre lágrimas y carcajadas. Y los medios llenaban sus emisiones de fragmentos de sus monólogos. En el Teatro Capitol, su casa durante décadas, el público empezó a llegar de forma espontánea. Llenaron la entrada de flores, velas, notas, fotografías y hasta botellas de vino con dedicatorias. No había tristeza solemne, lo que había era una emoción. Alguien dijo que era la primera vez que un teatro parecía reír llorando. El Ayuntamiento de Barcelona le rindió homenaje. Una vegada en una entrevista li vaig preguntar ¿cuál te gustaría que fuera tu epitafio? Va dir, diu, iros todos a tomar por el culo. Anar per la vida sense compliment. Visca Pepe, visca la República i visca Barcelona. Gràcies. Que no perdessin i que heretesin els... Y pronto llegaron los reconocimientos desde Galicia, su otra tierra. En Villagarcía de Arousa, su ciudad natal, se organizó un acto popular con el mismo tono que él habría querido, cercano, con música, risas y alguna lágrima escondida. En los medios, compañeros y amigos coincidían en algo. Rubianes había sido un hombre libre, generoso, coherente hasta el final. No se casaba con nadie, ni con partidos ni con banderas, solo con la gente y con la verdad. Pocos días después, el Palau de la Música catalán se llenó hasta los topes para despedirlo. El homenaje organizado por su entorno más cercano fue un reflejo de su vida. Humor, ternura y una falta absoluta de solemnidad. Participaron figuras de la cultura catalana y española, amigos de toda la vida y artistas con los que él había compartido escenario. Entre ellos estaban Germanel Serrat,
Alberto Andreu Buenafuente, Joan Gracia de Tricicle o Los Tricicle, Emma Cohen, Paco Morán, Rosa María Sardá, Dagol Dagón y muchos más. Cada uno se subió al escenario con una historia, una risa, una anécdota, y el público respondió con un espectáculo suyo, con aplausos y carcajadas. Serrat cantó en su honor y recordó su amistad de años. Buenafuente lo describió como el espejo en el que aprendimos a no tener miedo a decir lo que pensamos. Total, que el Pepe estaba escondido entre bambalinas y a mí me tocó hacer el número de las tapas. Hoy, para ustedes, y en homenaje a Pepe, lo vamos a repetir. O sea, lo que van a ver ustedes, porque está recogido porque alguien finalmente lo pudo grabar y lo podemos ver ahora, salió, yo creo que dio un mensaje de ánimo, de coraje, de valentía, de desdramatización de lo que es la vida en definitiva, que merece la pena que hoy lo compartamos. De modo que pongámonos en situación, yo en Barcelona hace 2 años resulta que hice esto y luego salió Pepe y nos dio esta gran lección. Que lo disfruten. Buenas noches. Estaba ahí mirando el trabajo de mis compañeros y como el trabajar es algo que siempre me ha motivado mucho, los veía trabajar y pensaba, hostia, que se jodan, y yo mirándolo. Y algunos me han hecho gracia, ¿no? Por cierto, ¿se han hecho la placa de tórax? Ya verán que pocos reirán luego. No, me han dicho, Pepe no va a venir, haz lo que quieras. No, por eso te quería coger, cabrón, he dicho, decirle que no voy. No, vale. He venido en una ambulancia hasta la puerta, me han metido la camilla por arriba, me han metido algo en el culo, caliente. Estoy verdaderamente emocionado de que Manel haya hecho este número. Lástima que ustedes no han reído mucho, pero bueno, por lo menos estaban, ¿no? Me han montado un cipote que si la gamba, el mejillón... Y yo lo decía en latín, de gambus gambi, mejillonae ae. En inglés, ae together for when to me. De tu querido, tu admirado Elvis Presley. Eso no ha parado de decir, oye, te vemos bien, ¿no? Digo, mira, sí que debo de estar jodido porque si me ven bien. Y alguno hasta me lo decía con una lágrima. ¡Qué bien te veo! En fin, es una situación no deseable para nadie, pero tiene sus puntos curiosos. La gente dice, me para un señor el otro día por la calle y dice, no te veo demacrado todavía, ¿eh? No había discursos, había mucho cariño, nadie intentó idealizarlo, lo celebraban tal como fue, con sus tacos, sus arrebatos y su enorme humanidad. El Palau vibró con una energía rara, entre risa y silencio, y al final el aplauso duró varios minutos. Era el aplauso eterno. Els quals Pepe Rubianes admirava molt.